Hola amigos, les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado. Es un privilegio para mí poder compartir contigo estas enseñanzas de la Biblia. Estamos desarrollando la serie de los milagros en la Biblia. Ya hemos concluido con los milagros en el Antiguo Testamento. Ahora estamos con los milagros en el Nuevo Testamento. Hoy corresponde un milagro para Malco. En este milagro vamos a aprender importantes lecciones que nosotros podemos poner en práctica en medio del conflicto, en medio de las situaciones adversas de esta vida. Vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo, en medio del ataque, responde de una manera mansa, para que nosotros aprendamos del ejemplo de Jesús. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro en señal de reverencia ante nuestro Dios. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y tu bendición para cada uno de nosotros. Ilumínanos, Señor, y al abrir tu palabra, permite que tu palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este milagro se encuentra registrado en los evangelios. Vamos inicialmente a ver lo que nos dice el libro de San Lucas en el capítulo 22. En ocasión del arresto de Jesús ocurrió el último milagro de Jesús antes de su crucifixión. Vamos a leer lo que dice el versículo 49. Textualmente dice el texto sagrado: cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí en el libro de Lucas nos damos cuenta que cuando Jesús fue arrestado, uno de sus apóstoles sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y la oreja que le cortó fue la oreja derecha. El libro de Lucas no nos muestra algunos detalles, pero cuando nosotros vamos al libro de San Juan, en el capítulo 18, en donde habla del arresto de Jesús, allí nos da unos detalles más sorprendentes que vamos a estudiar de una manera sistemática. Capítulo 18, versículo 1 del Evangelio según San Juan, textualmente dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Judas había hecho un trato con los miembros del Sanedrín y había entregado a Jesús. Lo había vendido, lo había traicionado. Ahora, como él conoce el lugar secreto de Jesús, como él conocía la rutina de Jesús, se dirige con esos guardias y con todo ese personal, con las armas que llevaban, al lugar donde Jesús estaba para capturarlo. Judas había hecho este plan porque había permitido que el enemigo entrara en él. Jesús, sabiendo todas estas cosas, cuando ve que la turba enfurecida se está acercando al lugar en donde él estaba con sus discípulos, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? El versículo 5 de San Juan 18 dice: le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando Jesús utilizó esas palabras, yo soy, que indican la fuerza y el poder de Dios,
todos retrocedieron y cayeron como si estuvieran muertos. Cayeron en tierra. El versículo 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús estaba protegiendo a sus amados apóstoles. Fue al encuentro de sus captores para evitar que también tomaran preso a sus apóstoles. ¿Por qué Jesús contestó de esa manera? Para dar cumplimiento a una palabra profética. El versículo 9 dice, esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Jesús se preocupa por cada uno de sus hijos. Jesús se preocupa por ti. Jesús se preocupa por mí. Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Y Él quiere darnos la libertad, la salvación y la sanidad. A continuación, entonces, el versículo que sigue me va a mostrar quién fue el que sacó la espada, que no lo muestra ya en el Evangelio según San Lucas, y también me va a mostrar el nombre de aquel soldado que fue herido. El versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En el Evangelio según San Lucas nos muestra que Jesús dijo, dejad, basta ya. Jesús en medio de la tribulación no actuó con violencia. Jesús no utilizó su poder para beneficio propio. Jesús siempre utilizaba su poder para el beneficio de la humanidad. Vamos a abrir en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26 para agrupar algunos otros detalles de esta situación. San Mateo capítulo 26, el versículo 47 en adelante dice, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo. Judas había dado una señal, una señal para que arrestaran a Jesús. Como era oscuro y como no se veía muy bien, entonces él dijo, al que yo besare, ese es, prendedlo, es decir, atadlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Es decir, Jesús ya estaba capturado. Jesús estaba ya agarrado por esos soldados que eran de los más valerosos. Jesús estaba agarrado por fuertes soldados que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Y ellos eran los que tenían a Jesús agarrado. El versículo 51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Es decir, le tiró un espadazo a tal manera que quizás era para cortarle la cabeza. Pero como este era un hombre experimentado en los combates, pudo esquivar y solamente le cortó la oreja. Aquí dice, le quitó la oreja. Continúa diciendo el versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús le reafirma a su amado apóstol Pedro, que es quien saca la espada, que él puede orar y el Señor le va a mandar muchos ángeles que vengan en su auxilio. Pero Jesús no utilizó su poder en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. De este texto podemos sacar una lección muy importante, que Jesús no puso resistencia cuando lo agarraron. Jesús se dejó sujetar. Jesús se dejó sostener por aquellos hombres. Pero en el momento en que uno de sus captores fue herido y le habían cortado la oreja, Jesús se suelta. Esos hombres no pudieron contener la fuerza de Jesús y Jesús toca a este hombre
y le sana su oreja. Este hombre que se llamaba Malco experimentó el último milagro de Jesús antes de su crucifixión, porque Jesús ha continuado haciendo milagros después de su crucifixión a muchas personas en diferentes épocas, y aún hoy en nuestra vida el Señor Jesús está dispuesto a obrar milagros poderosos en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo creen ustedes que sería la actitud de Malco después que Jesús le sanó? ¿Cómo creen que se sentiría él cuando recibió la mano amiga de Jesús para restaurarlo? Este hombre que había ido al ataque, este hombre que había ido al arresto contra Jesús, ahora recibe un milagro de él. Jesús dio muestra de lo que había dicho antes, que si te pegan en la mejilla derecha, ponles también la izquierda. En medio de ese caos, en medio de esa tribulación, Jesús se suelta y sana a Malco. La vida de Malco no se cuenta más nada de él en la Biblia, pero todo aquel que experimenta un toque sanador, salvador y restaurador del Señor Jesús, siempre muestra agradecimiento, siempre testifica del poder sanador, salvador y restaurador de Jesús. Malco había experimentado un milagro poderoso en su vida. No nos sorprendamos si cuando el Rey de Reyes aparezca y cuando estemos gozando de los privilegios celestiales, allí nos encontremos a Malco. Porque no hay nadie en este mundo que reciba el poder restaurador de Jesús y no testifique y crea en él. Este soldado experimentó un milagro en medio de un combate, en medio de tribulación, en medio de un conflicto. Jesús se mantuvo con mansedumbre, con humildad y siempre en beneficio de la humanidad. Hoy ese mismo Jesús está disponible para cada uno de nosotros. Y sea que estemos experimentando un conflicto, sea que estemos experimentando un combate, debemos sacar la mansedumbre de Jesús en el conflicto y en el combate para mostrar que verdaderamente somos sus seguidores. También debemos ir al mundo que perece en oscuridad y contar cuán grandes cosas Cristo ha hecho en nuestra vida. Contarle a la gente cuántos milagros hemos recibido de nuestro amante Salvador. Hoy Jesús está tocando la puerta de nuestros corazones, y si alguno abre la puerta, Jesús va a entrar y cenará con cada uno de nosotros. El poder de Jesús es suficiente para resolver esa problemática que tú hoy estás atravesando. El poder de Jesús está disponible para cada uno de nosotros. Entreguemos nuestros problemas y nuestras dificultades al amante Jesús. Te invito a orar. Bendito Creador que vives por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción, tu protección y tu restauración para cada uno de nosotros. Tócanos, Señor, restáuranos, sálvanos y vivifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el toque sanador y restaurador de Jesús sea con cada uno de nosotros. Amén.